se celebró el Seminario Internacional sobre Función Judicial, Ética y Justicia Abierta. Se realizó la ceremonia de entrega de diplomas de la Maestría en Derecho Electoral con orientación profesional, modalidad escolarizada, primera generación. Kofi Annan visita instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Los días 23 y 24, en el estado de Durango, se celebró el Seminario Internacional sobre Función Judicial, Ética y Justicia Abierta, evento que reunió autoridades electorales federales y locales, académicos y expertos en los temas de ética judicial, justicia abierta, transparencia y rendición de cuentas. En la ceremonia de inauguración participaron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón. Vamos con la información. En el marco de la inauguración del Seminario Internacional sobre Función Judicial, Ética y Justicia Abierta y en representación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña destacó que la ética en la labor jurisdiccional no es una opción, es una obligación que se cumple con una justicia de decisiones claras, ciudadanas, sólidamente argumentadas y públicamente deliberadas. En el evento realizado en la ciudad de Durango, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como instancia que protege la democracia, tiene que crear políticas públicas y una de ellas es la justicia abierta, la cual compromete, dijo, a ser transparentes en los fundamentos de las decisiones, así como la ética conmina a proteger la dignidad y la autonomía de las personas, especialmente hablando de los procesos electorales y el ejercicio del voto libre. Por su parte, y al inaugurar el Seminario Internacional, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, aseguró que hay confianza en que las instituciones en materia electoral están preparadas para que la sociedad elija de manera libre a sus representantes el próximo 1 de julio. En la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional sobre Función Judicial, Ética y Justicia Abierta, estuvieron presentes el magistrado de la Sala Regional Monterrey, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, los magistrados del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos y Leonel Castillo González, así como Fernando Gesto Martínez Porcayo, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, magistrado César Lorenzo Wong Meraz. En más información del Seminario Internacional, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, sostuvo que la ética y la justicia son el antídoto contra la corrupción y las malas prácticas judiciales. La magistrada hizo un llamado a los actores políticos y a los diversos sectores de la sociedad a cuidar las instituciones electorales. Escuchemos los detalles. Al clausurar los trabajos del Seminario Internacional sobre Función Judicial, Ética y Justicia Abierta, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que la ética y la justicia son el antídoto contra la corrupción, que representa uno de los principales problemas de nuestro país, frena el desarrollo nacional, la credibilidad y las instituciones, además de que debilita al sistema democrático. Debemos mostrar claramente a la ciudadanía que los jueces no somos parte de la competencia política y que nuestra misión es impartir justicia exclusivamente basados en las razones del derecho. Los jueces electorales debemos conducirnos de manera ejemplar y no dar lugar ni a suspicacia ni a sospecha de ningún tipo. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral recordó que vienen jornadas complicadas en las que los órganos jurisdiccionales deberán ser ejemplo de imparcialidad, honestidad, prudencia, profesionalismo, ética e integridad. La justicia electoral nacional nos unimos al llamado y hacemos votos para que este próximo domingo 1 de julio, día de esta gran jornada electoral, esta se rija exclusivamente
por la cultura del orden, la cultura de la paz y la cultura de la libertad. En la ceremonia de clausura estuvieron presentes los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral Marco Antonio Baños Martínez, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Durango Javier Mier, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Baja California Elba Regina Jiménez Castillo y en representación del gobernador del estado de Durango, Rubén Calderón Luján, secretario de Educación de la entidad. Al participar en la ceremonia de entrega de diplomas de la Maestría en Derecho Electoral con orientación profesional, modalidad escolarizada, primera generación 2017-2018, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, aseguró que la capacitación y el profesionalismo del personal que integra este órgano electoral permitirán consolidar la democracia en México como la mejor forma de gobierno. Vamos con los detalles. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se graduó la primera generación de alumnas y alumnos de la Maestría en Derecho Electoral con orientación profesional impartida por el Tribunal Electoral y con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. En la ceremonia de entrega de diplomas de 31 graduadas y graduados, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña destacó que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional especializado en la defensa de derechos electorales, que además carga con el peso de garantizar una democracia con un diseño institucional complejo como es la mexicana. Ustedes son el gran precedente, por usar este argot judicial, de este Tribunal Electoral en su faceta educativa. Son la piedra angular sobre la cual seguiremos construyendo nuestra democracia. Por su parte, la magistrada presidenta Janine Otálora Malasís recordó a quienes hoy culminaron esta etapa académica que a 40 días de que se lleve a cabo la jornada electoral más compleja de nuestra historia, la capacitación y el profesionalismo del personal que integra este órgano electoral permitirán consolidar la democracia en México como la mejor forma de gobierno. La mirada de la ciudadanía está puesta en nosotros y en nuestro actuar. El Tribunal Electoral cuenta con ustedes y su desempeño profesional para cumplir su elevada misión con la democracia. Sé que estarán a la altura de este desafío y del momento histórico que nos ha tocado vivir. En la ceremonia, en la que también estuvo presente el magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera, se dio a conocer que el nuevo curso de maestría en Derecho Electoral se llevará a cabo en 2019 y cuyo programa académico consta de 15 materias, entre ellas sistemas democráticos, la función electoral y los órganos electorales y taller de análisis y resolución de casos. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, y el magistrado Indalfer Infante González se reunieron con Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas y actual presidente de la fundación que lleva su nombre. Escuchemos los detalles de esta información. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, y el magistrado Indalfer Infante González se reunieron con Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas y actual presidente de la fundación que lleva su nombre, a quien le explicaron la etapa en que se encuentra el proceso electoral en México. En ese sentido, la magistrada presidenta señaló que la etapa más fuerte para el Tribunal Electoral vendrá a partir del 15 de julio, cuando inicie la etapa de calificación y posteriormente la declaración de validez de la elección presidencial y de presidente electo. En la reunión, donde estuvo presente también la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, Otálora Malasís indicó que este órgano jurisdiccional está consciente de que su tarea fundamental consiste en resolver todos los juicios con prontitud, garantizando la certeza del proceso y protegiendo el derecho al voto de todas y todos los mexicanos. Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz 2001, trabaja actualmente en temas de integración electoral y su visita a México tiene como finalidad conocer las instituciones mexicanas y sus experiencias para compartirlas en otras partes del mundo. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno confirmó por unanimidad de votos el registro de Cuauhtémoc Blanco Bravo como candidato a la gubernatura de Morelos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el registro de Cuauhtémoc Blanco Bravo como candidato a gobernador del estado de Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia. El registro de Blanco Bravo fue confirmado por el Instituto Electoral Local y posteriormente por el Tribunal Electoral del estado de Morelos, al considerar que su residencia por más de 5 años en la entidad se había acreditado adecuadamente. Al resolver la impugnación promovida por diversos partidos políticos y ciudadanos, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalaron que Blanco Bravo había acreditado en su momento la residencia efectiva de 10 años cuando participó en el proceso electoral local 2014-2015 como candidato a presidente municipal de Cuernavaca, por lo que en el caso existen elementos probatorios para tener por cumplido el requisito de elegibilidad basado en la residencia. Estas son las breves de la Sala Superior. Se confirmó por mayoría de votos la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz que revocó el acuerdo por el que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral fijó el tope de gastos de campaña para la elección de gobernador y diputados locales y, en plenitud de jurisdicción, determinó el monto correspondiente. Por otro lado, la Sala Superior estimó que el Tribunal y el Instituto Electoral de Tabasco validaron indebidamente el registro de un convenio de candidatura común que en realidad constituía una coalición, porque se postulaban más del 25% de candidaturas en un mismo proceso electoral. En este caso, el Pleno otorgó a los partidos políticos involucrados un plazo de 10 días para cumplir con las reglas previstas en la legislación local y las establecidas en la sentencia. Si tienes entre 15 y 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a expresar tus ideas sobre la democracia en México en el concurso Espacio Abierto. Consulta las bases en www.te.gov.mx. Vamos a una breve pausa. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. En Baja California Sur, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera encabezaron el conversatorio Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, evento que contó con la participación de autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil. Vamos con la información. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que es deber de los organismos jurisdiccionales en materia electoral garantizar que todas las personas con discapacidad participen de manera efectiva, plena y sin ningún tipo de coacción o manipulación en la vida pública y política de nuestro país. Al encabezar el conversatorio Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en Baja California Sur, Soto Fregoso señaló que las instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales trabajan en el cumplimiento de estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, elevando a rango constitucional cualquier tratado o convención de los que México sea parte. Por su parte, el magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera indicó que es importante tener una democracia integral e inclusiva. Por ello dijo, es necesario garantizar la participación política efectiva de las personas con discapacidad. Recordó que a partir de las resoluciones del Tribunal Electoral, hoy las personas con discapacidad tienen una mayor protección y ofreció como ejemplo que los actores políticos y autoridades electorales están obligados a producir spots con subtítulos, a ofrecer la lectura de sentencias y la notificación en formato braille, así como el formato de lectura fácil.
En el conversatorio participaron, entre otras personalidades, la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, Betsabe Dulcinea Apodaca Ruiz, y los magistrados Raúl Augusto Jiménez Beltrán y Joaquín Manuel Beltrán Quibrera, la directora del Instituto Sudcaliforniano de Personas con Discapacidad, Blanca Montserrat González Jordán, así como la magistrada de la Sala Regional Especializada, María del Carmen Carrión Castro. Por otro lado, al inaugurar los trabajos del curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género, también en Baja California Sur, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que, aunque hoy está garantizada la paridad de género en la Constitución, es necesario acabar con la violencia política en razón de género. Vamos con los detalles. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que si bien el principio de paridad de género a nivel constitucional es una fortaleza del sistema jurídico mexicano, aún falta camino por recorrer para garantizar el ejercicio pleno de la igualdad sustantiva, así como de la creciente participación de las mujeres en la vida política de nuestro país, que ha venido acompañada del fenómeno de violencia política por razón de género. Al inaugurar los trabajos del curso Taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género en Baja California Sur, capacitación que se ha llevado a cabo en 15 ciudades del país, la magistrada Soto Fregoso celebró que a través de sus sentencias, tesis relevantes y jurisprudencias, el Tribunal Electoral ha fortalecido el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres para evitar que se enfrenten a violencia política en razón de género. Aseguró que este curso taller busca dar a las mujeres las herramientas para que identifiquen si están ante un caso de violencia política o cuando es un caso de violencia política contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sabemos que en una democracia la política es un espacio de debate y de disenso, porque aquí se hacen presentes expresiones ideológicas, partidistas, cualquier tipo de diferencias. Sin embargo, es importante dejar claro que la política no naturaliza la violencia. Acompañada por el representante del gobierno del estado de Baja California Sur, el secretario de Trabajo Gustavo Hernández Vela, la magistrada de la Sala Superior afirmó que nuestro país cuenta con un marco legal de los más avanzados en América Latina en materia de derechos político-electorales. Sin embargo, aún persisten resistencias estructurales respecto a la presencia de las mujeres en la política. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara. En el juicio 33 de este año, el PRI se quejó por la resolución del Instituto y el Tribunal Electoral de Baja California Sur que aprobaron el registro de candidatura común del PAN, PRD, Renovación Sudcaliforniana y Humanista de Baja California Sur. El PRI dice que dicho convenio no se apega al principio de certeza por no precisar a qué partido o fracción parlamentaria representarían dentro del Congreso local. La magistrada y magistrados de Sala Guadalajara resolvieron dar razón al PRI y, en consecuencia, anular la sentencia del Tribunal Electoral local. Y es que precisar la fracción parlamentaria a la que pertenecerían los candidatos comunes en caso de ser electos es requisito establecido en la ley. Y en el juicio 1419, un ciudadano se inconformó porque el PRI registró a otra persona a la presidencia municipal en Ayotlán, Jalisco. Y es que el inconforme se considera con mejor derecho para contender por esa presidencia. Al respecto, la Sala Guadalajara anuló la designación que había hecho el PRI y le dio la razón al ciudadano con mejor derecho. El quejoso demostró haber obtenido la candidatura conforme a la convocatoria partidista. Sala Monterrey. La magistrada y magistrados anularon la resolución del Comité Municipal Electoral de Santa María del Río del Instituto Electoral de San Luis Potosí.
Y es que esas autoridades declararon improcedente el registro de la planilla de mayoría relativa y la lista de candidatos a regidores de representación proporcional presentada por Morena para Santa María del Río. En primer lugar, se comprobó que ese partido sí integró en tiempo y forma el escrito de protesta por parte de la candidata a presidenta municipal. En segundo lugar, la sala consideró que el Comité Municipal Electoral y el Instituto Electoral de San Luis Potosí incorrectamente negaron el registro de las mencionadas candidaturas. En otro asunto, Sala Monterrey aplicó una disposición de la Ley Electoral de Guanajuato. Y es que esa ley obliga a los diputados en funciones que pretenden reelegirse a separarse del cargo un día antes del inicio de las campañas electorales. La sala estima que es desproporcionado que diputados que forman parte del Congreso de Guanajuato y que aspiran a la reelección tengan que separarse de sus cargos. Además, dice la sala, tal requisito no es necesario al existir otros medios para asegurar los principios de imparcialidad y de equidad en la contienda. En lo referente al juicio ciudadano relacionado con candidaturas postuladas por el PRD para integrar sindicaturas y regidurías, así como presidencias municipales en Zacatecas, la Sala Monterrey confirmó la designación realizada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Y Sala Jalapa resolvió no dar razón a Emiliano Ramos Hernández, que quería se anulara el proceso de elección interna del PRD para definir al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. Lo anterior porque, contrario a lo dicho por Ramos, sí existen pruebas de que José Luis Toledo Medina participó como precandidato en el proceso interno. Ramos no demostró que la participación de Toledo haya sido acto simulado ni que no tuviera residencia y vecindad en el municipio menor a 5 años anteriores al proceso electoral. Por lo tanto, Sala Jalapa confirmó la designación de Toledo Medina al cargo de presidente municipal de Benito Juárez, postulado por la coalición por Quintana Roo al frente, conformada por Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En otro asunto, el promovido por David Sixto Cuevas Castro, la Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco que anuló la designación de David Sixto como presidente municipal de Cárdenas y ordenó al ayuntamiento citar a Eduardo Fuentes Naranjo para que tome la protesta de ley a ese cargo. Y es que el que era presidente municipal renunció. Entonces el Cabildo de Cárdenas designó a David Sixto según la interpretación que hizo de la ley. Pero dice la sala, conforme a lo estipulado en la Constitución Federal y Local, así como en la Ley Orgánica Municipal de Tabasco, ante la ausencia del presidente municipal, el suplente tiene preferencia para sustituirlo y el suplente es Fuentes Naranjo. Sala Toluca resolvió el juicio 65 de este año interpuesto por el PRD en contra del Tribunal Electoral de Hidalgo. El Tribunal de Hidalgo confirmó la fórmula de Ileana Guadalupe Quijano Crespo y su suplente Leslie Ortega Barrera como candidatas a diputadas por el Distrito 4 con cabecera en Huejutla, Hidalgo. El PRD alega que las candidatas no cumplen con las características para ser calificadas de indígenas. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Hidalgo analizó las pruebas y concluyó que el registro de Ileana y Leslie es correcto. Además, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Federal, se tienen protecciones jurídicas especiales para las comunidades indígenas, esto por situaciones de desventaja y para lograr equilibrio procesal. Por lo anterior, la sala confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Hidalgo y que fue impugnada por el PRD. Y en juicio promovido por ciudadanos para quejarse por el proceso interno de selección de candidaturas a integrantes de la planilla al Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, por parte del partido Morena,
En primer lugar, se propone acumular los expedientes. También se propuso conocer vía per saltum las demandas, dado lo avanzado del proceso electoral en Michoacán. Por lo que hace al fondo, la Sala Toluca declara infundados los agravios por lo siguiente. En el caso, el proceso electivo interno del partido político Morena está relacionado al convenio de coalición que suscribió con el Partido del Trabajo. Así, la Sala confirma la designación de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia al Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán. Y la Sala Ciudad de México confirmó una resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México mismo que, a su vez, aprobó el registro de las candidaturas postuladas por la coalición por la Ciudad de México al frente en la elección de diputaciones por mayoría al Congreso de la capital del país. Una militante del PAN se quejó, pero por ser militante, conoce los lineamientos aprobados por el propio Instituto Electoral local y esos lineamientos en su momento no fueron impugnados por ella misma, por lo que, contrario a lo sostenido por la inconforme, el acuerdo no afectó los principios de igualdad y paridad de género. En otro asunto, la Sala Ciudad de México confirmó la negativa del Instituto Electoral de Puebla de incorporar la fotografía del candidato a presidente municipal de Puebla en la boleta electoral. Lo anterior porque son 3 las personas que conforman la planilla respectiva. Una, la presidencia municipal, otra, una sindicatura y también una regiduría. Y el candidato a la presidencia municipal no tiene por qué destacar o estar por encima de los demás candidatos que, junto con él, integran la planilla para renovar el ayuntamiento. Finalmente, la Sala Regional Ciudad de México ordenó al INE la entrega de credencial para votar y la inclusión en la lista nominal a una persona mayor, quien, además de querer votar, pues necesita su credencial para tener derecho a servicios de salud. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.